Entonces, muy buenos días. Estamos todos listos para iniciar nuestra sesión de este sábado 1 de abril. Qué emoción, ya estamos en abril, qué rápido. Y pues vamos a iniciar con una de las teorías que quedamos la semana pasada a revisar en este marco de la sociología. Y vamos a hablar en esta ocasión, aunque se ve esta pirámide social capitalista que pues tanto se ha criticado desde esta perspectiva. Es una caricatura, como pueden observar. Dice así, ¿no? Acá está arriba el capitalismo, los mensajes de nosotros te gobernamos, nosotros te atontamos, nosotros te disparamos, nosotros trabajamos por un miserable salario, nosotros te alimentamos y pues obviamente cargar con ese peso a algunas personas que lo ven así, pues dijeron no. Y entonces aparece el llamado materialismo histórico, pero lo vamos a ver en el enfoque educativo. ¿Qué sucede con el materialismo histórico en la educación? Y fíjense que en la educación tiene un toque especial que les digo que en particular a mí me llama la atención uno de ellos. Y pues todo es aprovechable, interesante en nuestras áreas de desarrollo, ¿no? Entonces, más que crítica, pues vamos nosotros a conocer, ¿no? Algunas de las implicaciones del enfoque materialista histórico en la educación. Vamos a comprender, ¿no? Cuáles son esas implicaciones, más que hablar de alguna crítica. Eso lo podemos ir nosotros asumiendo de manera personal, de manera individual, pero nos toca conocer cuáles son estas implicaciones. Em, Estos enfoques materialistas, pero especialmente el materialismo histórico, que es el de Carlos Marx, tienen en común, pero cualquiera de estos enfoques de este ámbito materialista eh, consideran que el sistema educativo es una institución que favorece, ojo, a las clases privilegiadas. Y entonces la escuela se convierte en una institución que justifica desigualdades. O sea, fíjense qué enfoque, ¿no? Que la escuela, ¿no? Las instituciones donde se da educación es donde se gestan las desigualdades. Vamos a ver. Y pues ante esta circunstancia se desarrolla algo que se conoce o lo hemos conocido a lo largo de la historia de la educación como pedagogía socialista. Surge en 1917 con el desarrollo en repúblicas afectadas por la Gran Revolución Socialista. Y la pedagogía socialista es un proceso activo que comprende todas las facetas de la vida y actividad de jóvenes y niños, que excede del ámbito del estudio y que tiene como fin el desarrollo multilateral de la personalidad. Eso lo dijo Anton Makarenko. Dietrich, en 1976, dice que la pedagogía socialista puede englobarse con las concepciones de la educación de la escuela y de la enseñanza que se apoyan en la doctrina de Carlos Marx. Entonces ahí es donde le dan un giro, ¿no? Ok, criticamos a la institución educativa, pero si la vemos desde una pedagogía socialista, podemos darle otro toque muy especial. ¿Cuál es ese toque? Bueno, brevemente, muy brevemente, para que ustedes recuerden. ¿Qué nos dice Marx? O sea, su doctrina, Marx junto con Engels, inseparables, ¿no? Pues que lo único valioso parte de la materia y que esa es la parte realista. Todo lo demás que no parte de la materia es un fenómeno, ¿no? Por lo tanto, el materialismo es práctico, histórico y ateo, ¿ok? Por eso estamos estudiando dentro de la teoría de Marx, el materialismo histórico. ¿En qué sentido? Que ellos toman en cuenta que la materia es lo único real, o sea, lo que podemos nosotros
entender como algo que es tangible, real, concreto. Por lo tanto, el materialismo, por eso se le llama el de Marx histórico, es práctico y es ateo. O sea, ninguna creencia lo aborda como tal. Y el concepto de hombre, que acuérdense, para la educación es bien importante tener claros el concepto de hombre. El concepto de hombre con esta filosofía materialista de Marx y Engels dicen que es un hombre que debe ser el escalón más alto y perfecto de la materia, que no puede vivir solo, que alcanza sentido cuando se comunica con los demás y vive en sociedad. Por lo tanto, el hombre es producción de sí mismo. Ujú. El hombre es actividad, es producción. Entonces, el concepto de hombre es una persona que necesita vivir en sociedad y que además él es producción de sí mismo. Y se tiene que relacionar mucho con el concepto de trabajo. Ujú. El concepto de trabajo em, ayuda a entender al hombre que solo puede regenerarse, que solo puede regenerarse mediante el trabajo, pero no si lo incluye como explotación, que eso es lo que critican del capitalismo, ¿no? Ese es el punto donde empieza la lucha de clases y la idea de destruir a la burguesía, donde el proletariado, o sea, los trabajadores, toman fuerza y unión para salir adelante. Le dan un toque especial al proletariado y dicen que no puede haber educación digna del hombre que no suponga una actividad seria y responsable del trabajo. Eso es muy importante. Son tres conceptos que nosotros debemos entender para comprender el materialismo histórico dentro de la educación. Materia, que es lo único real. Hombre, que es el escalón más alto de la materia, que requiere socializar, vivir en sociedad y que es producción de sí mismo. Y que la idea de trabajo es el arranque de lucha del proletariado para destruir a la burguesía, ¿sí? Y que se entiende como una responsabilidad diferente el trabajo. Ujú. Vamos a ir ampliando un poquito más, ¿no? Estos enfoques del materialismo histórico de Marx colocan al trabajo y al mundo de la producción en su centro principal. Obviamente, la educación y la escuela también están ahí. Nos dicen que el hombre llega a ser hombre en virtud de su actividad en el trabajo, es decir, por medio de su actividad práctica. Eso le da a él una categoría diferente, una categoría mayor, en la medida en la que se observe en su actividad práctica, va a poder entenderse la plenitud del hombre. Ujú. Esa es la idea, ¿no? Por eso coloca el trabajo y al mundo de la producción en el centro. Marx reivindica la unión, o sea, ya perdona esta parte institucional de las escuelas y dice, se puede reivindicar la enseñanza y la producción. Los niños desde pequeños deben trabajar al tiempo que son alumnos, o sea, no gozar de nada si no están trabajando, porque ¿qué hacen los niños desde los 9 años hasta los 18, los jóvenes? Dice Marx, nada, solo estudian. Entonces se puede valorar de otra manera el trabajo. Em, de todas estas ideas, pues aparecen dentro de del materialismo histórico, pues todas las teorías de la reproducción social.
donde aquí ya plantean que la escuela sí contribuye a la reproducción de jerarquías sociales, pero en donde están destinados, o sea, no especiales, no buenos, no sobresalientes, sino donde deben de actuar. O sea, en esa parte, solo en esa parte coinciden con el enfoque funcionalista, pero para los fines del materialismo histórico, que es una reproducción social, la escuela reproduce una estructura injusta de posiciones sociales donde favorece a los dominantes. Entonces debe de cambiarse el concepto de escuela y cómo contribuye a la reproducción social. Em, ¿Qué lleva a analizar de estos conceptos? Que la educación no puede ser comprendida independiente de la sociedad de la que forma parte. Ujú. Por lo tanto, la educación debe estar vinculada a instituciones económicas y sociales básicas. Por lo tanto, la educación va a servir para perpetuar al sistema capitalista. Y entonces tenemos que darle un vuelco a la función de la educación. Entonces, fíjense qué pesado y qué fuerte, ¿no? O sea, insisten en que la escuela es un medio para mantener el capitalismo. Entonces, se cuestionan, ¿qué debe hacerse? Entonces, por un lado dicen, la educación no puede actuar como una fuerza de cambio social en favor de una mayor igualdad. Y la educación y sus políticas gubernamentales es ineficaz para resolver los problemas sociales en el capitalismo. O sea, es lo que dice que sucede en la mayoría de los países capitalistas. Ajá, que finalmente la educación no logra ser un factor de cambio para lograr igualdades y por cuestiones de los programas, planes de estudio que generan los gobiernos, pues no puede resolver los problemas sociales como tal. Y entonces, cualquiera que consideremos que la educación puede contribuir a la solución de problemas sociales, somos víctimas de este sistema económico capitalista. Entonces, los enfoques marxistas preguntan, ¿qué papel desempeña la escuela? Y entonces volvemos a nuestro inicio. Dicen, la escuela actúa en correspondencia con las relaciones de producción. Es ahí donde el materialismo histórico va a dar un vuelco para entender la función social de la escuela. ¿Cuál sería principalmente uno de los principales aportaciones marxistas? Denme un minutito, les voy a compartir un video. Esperen, voy a dejar de compartir aquí. Voy a apagar un momentito mi micrófono y les voy a compartir un video. Aquí voy. Ahí va. Me dicen si lo pueden escuchar. Lo voy a poner más amplio aquí y empezamos. En la clase de hoy vamos a ver los conceptos de estructura y superestructura para entender cómo Karl Marx concibe a la sociedad.
tenemos entonces, en primera instancia, estos dos conceptos que se van a vincular. Primero, por estructura, Marx va a entender que es la base material de una sociedad. Esta base material va a ser el modo de producción. Voy a poner aquí, modo de producción. Que entonces estamos vinculando justamente la materialidad y justamente cómo los hombres se relacionan para producir en esta estructura, ¿no? Este modo de producción, que va a ser la base material, va a estar compuesto por, una parte, relaciones sociales, ¿sí? Sociales de producción. Y, a su vez, por las fuerzas productivas. Estamos hablando aquí de, en este sentido, cuando hablamos de relaciones sociales de producción, estamos hablando de cómo los hombres se vinculan entre sí para producir. Por ejemplo, en el capitalismo, la relación va a ser entre capitalista y obrero, en tanto que las fuerzas productivas van a ser tanto las herramientas, materiales, el espacio físico donde se produce, que van a estar en vinculación con un determinado estadio de las relaciones sociales de producción. O sea, son dos cosas vinculadas dentro del modo de producción de una sociedad. Ahora, con respecto a esta estructura, va a decir Marx que se erige sobre ella una superestructura que es básicamente un edificio jurídico político. ¿Sí? En esta concepción de Marx tenemos que la estructura es como, digamos, los cimientos sobre lo que se construye el mundo ideológico, ¿sí? O mejor dicho, los fenómenos ideológicos, el mundo de las ideas. Acá hay una determinación ideológicos de la estructura sobre la superestructura, de lo material sobre el mundo de las ideas, es decir, los fenómenos ideológicos. Vamos a ver esto en el siguiente gráfico. Aquí tenemos un esquema, ¿sí? Aquí vamos a vincular, vamos a poner la estructura. Sobre esta estructura, que va a ser este rectángulo rojo, va a estar la superestructura, ¿sí? En la estructura vamos a tener, como dijimos antes, las relaciones sociales de producción que van a estar vinculadas a un determinado desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Sí? Aquí hablamos de una vinculación entre ambos términos. ¿Sí? Entre estas relaciones sociales de producción y fuerzas productivas se teje una contradicción. Vamos a ponerlo aquí con verde. Contradicción. Esta contradicción va a llevar a una concepción justamente del cambio y del conflicto. ¿Sí? Por un lado tenemos que un conflicto va a ser entre lo que serían las clases sociales, o sea, la lucha de clases. Otro motor de cambio y de contradicción va a ser esta relación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que se ubican en la estructura, en la base material de la sociedad. Ahora bien, sobre esta base material y productiva,
se erige la superestructura, que sería el techo de este edificio. ¿Sí? Que aquí estamos hablando de todos los fenómenos ideológicos que se vinculan a esta estructura, van acorde, ¿sí? Pensemos en las leyes, pensemos en la política, pensemos en el Estado, pensemos en los fenómenos ideológicos en general. Fenómenos ideológicos. ¿Sí? La idea básica es que esta superestructura está determinada en última instancia por la estructura, y estos dos términos, o sea, la base y el techo, deben estar acordes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se mantenga la sociedad y para que se mantenga el modo de producción. Para que se mantenga un modo de producción, estamos aquí abajo, se necesita una superestructura que justamente está acorde y legitime la explotación. ¿Sí? Por eso también el Estado va a ser considerado como un instrumento de clase, un instrumento por el cual la clase burguesa se impone o busca imponerse sobre el resto del conjunto social. Pero siempre estamos hablando de una relación donde la estructura, que está aquí, determina la superestructura, y estos fenómenos ideológicos que están aquí van a ser un producto de las relaciones que tejen los hombres entre sí en un determinado estadio de las fuerzas productivas. Bueno, dejo de compartir esta parte y cerramos con esta otra. Permítanme un momentito porque no quiere dejar de compartir. Como que se atoró un poquito. Me parece que no quiere dejar de compartir. Como que está trabado. A ver, otra vez. No puedo dejar de compartir. ¿Pero ustedes sí me escuchan, chicos? Sí, 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 se escucha bien. Sí, se escucha. Perfecto, pero no puedo dejar de compartir. No. Porque siguen viendo, no siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Siguen viendo donde vimos la presentación, ¿no? Sí. Sí, se ve congelada. Está congelado y no lo puedo quitar. A ver, déjenme ver qué hacer. Creo que solamente así. Ok. Pero no quiere. 3. Bueno. Te quería poner otro video, sin embargo, no me deja, pero bueno, aquí vamos a retomar entonces. Me parece que con esta explicación más sencilla, con este cuadro que se hace, podemos empezar a comprender por qué el enfoque marxista nos dice que el papel de la escuela en ese contexto pues debe estar en correspondencia con las relaciones de producción. Ahora, teóricos que se dedicaron a trabajar este enfoque materialista o marxista durante muchos años, y sobre todo un par de ellos son los más conocidos, que nos hablan de los principales principios de educación marxista, fueron Makarenko, Gramsci, Suyomlinsky y Suyotolsky, que son los menos conocidos. Pero, por ejemplo, Anton Makarenko, los que estamos en educación saben
que, bueno, yo tuve que leer en la carrera el libro completo de Antón Makarenko. Y al principio, aparte dejen y les cuento que el libro de Antón Makarenko de base que tuve que leer no era un libro pequeñito, ¿eh? O sea, era un gran, gran libro. Y que bueno, finalmente me llevó mucho pues a tratar de entender cómo se daba el proceso educativo y hasta lo quise. Se llama poema pedagógico. El poema pedagógico de Makarenko expresa que la escuela que él crea era el ideal de la colectividad para vivir en una comunidad bien organizada, de una ayuda mutua extraordinaria, incluso hasta para la comida. Es muy interesante este libro del poema pedagógico, porque además de presentarnos una escuela muy bien organizada, donde todos recibían beneficios de lo que producían. Bueno, si en algún momento tienen alguna curiosidad por ahí, les sugiero que lean el libro de Makarenko. De Gramsci, ¿qué nos podemos llevar de Gramsci? Fíjense que de Gramsci, bueno, hay varios libros de él. Hay uno que se llama Cuadernos de la cárcel, por ejemplo, y otro que se llama Odio a los indiferentes. Bueno, pues básicamente la teoría de Gramsci decía que un grupo social tiende, que es el dominante, a someter a otros y que pues era con lo que se tendría que luchar, ¿no? O sea, cambiar esa parte. Y Gramsci, fíjense que se me queda una frase muy interesante, dice que educar es necesario, eh, para educar es necesario un aparato cultural del cual la generación anterior transmita a los jóvenes toda la experiencia del pasado. Él dice que es muy importante que los jóvenes conozcan el pasado por voz de quienes lo vivieron y que esto va a permitir generarles otros hábitos. Es lo que relaciona la cuestión de la educación. Y dice Gramsci que lo que debe estimular y darle un carácter activo a la educación es la disciplina y hacer una escuela creativa. O sea, fíjense, ¿no? Es un concepto interesante. Hemos dejado, por ejemplo, hoy en día, de buscar los hábitos. Yo tengo niños pequeños que los papás quieren que las maestras hagan todo lo que ellos no hacen en casa hoy en día. Y casi, casi quieren que nosotros se los regresemos listos para dormir. O sea, ¿qué sucede, no? Esta cuestión es difícil, ¿no? Entonces Gramsci nos hace ver que no, que el adulto con el que convive, además del maestro, o sea, la familia, pues debe dar todos estos soportes de hábitos y disciplina. Eso me parece interesante. Y Sujomslinsky, fíjense que él habla de que toda la enseñanza debe basarse en la felicidad y alegría de los niños. Esta teoría también es muy, muy, muy interesante, porque dice que si el niño está triste o preocupado, nunca va a aprender. Por lo tanto, la misión del maestro es adaptar la escuela a las necesidades infantiles para que sea feliz en la escuela. Entonces, qué interesante, ¿no? Si la idea es hacer felices a los niños, yo a escuela tengo que adaptarme a todo lo que pueda hacer vivir de esta manera, con alegría, a los niños en la escuela. Él habla que la pedagogía debe ser aquella que genere valores como la solidaridad y la búsqueda del bien común, por ejemplo. Entonces se me hace muy interesante también esta perspectiva de Sujomslinsky
para la educación. Y les puedo comentar de Suchodolski, se llama Bogdan Suchodolski, donde él menciona que las principales tareas de la educación socialista se deben concebir como tres grandes grupos definidos en sociedad, trabajo y cultura. Es decir, que la pedagogía deberá ser capaz de integrar el estudio y el trabajo que generalmente están separados y, por lo tanto, pues que, bueno, de acuerdo a su teoría educativa, que la educación del futuro tiene que ver con la atención que se dé en la escuela a la ciencia y que debe de ser una educación humana, una educación que dé todas las condiciones sociales y culturales para que los jóvenes se lleven una claridad de lo que es responsabilidad en la vida social y cultural de adultos. Él también habla de la necesidad de revisar y de reorientar a la escuela para que vivan los hombres en un orden social totalmente nuevo y diferente, pero siempre bajo el parámetro de la responsabilidad. Por lo tanto, todas las tareas que se deben plantear en la escuela deben llevar esa exigencia. Entonces, me parece interesante lo que estos 4 autores manejan respecto a la educación y pues yo les dejo esta actividad en plataforma. Pueden hacer un cuadro sinóptico o algún diagrama donde coloquen los nombres completos de Antón Makarenko, de Gramsci, de Sujomslinsky y de Suchodolski, y de otro lado el aporte que ustedes consideren tiene a la educación. Les sugiero que sea un cuadro porque pueden colocar aspectos o puntos de cada uno de ellos, no necesariamente un párrafo, ¿no? Sino más bien busquen ustedes aporte a la educación de Makarenko, por ejemplo, anoten el nombre Antón Makarenko y del lado derecho, así por puntos, cuáles serían los principales aportes de Makarenko, ¿no? Para que no sea un resumen, que sea mucho más fácil leer cada uno de esos aportes. Esta es la actividad de plataforma que va a quedar abierta toda la semana hasta el próximo domingo. Y aprovechen, ¿no? Para que estén actualizados y al día, porque la próxima semana no tendremos sesión. Nos volvemos a ver hasta en 15 días, donde vamos a ver el otro lado, vamos a ver la teoría funcionalista en la educación. Pero como ustedes pueden leer en esta sesión, pues el concepto social, o sea, desde la sociología, la educación con el materialismo histórico, lo que pretende es destruir la idea de que la escuela hace mayores diferencias, sino que la escuela debe ser el centro de producción para beneficio de la misma sociedad y no hacer diferencias, ¿no? O sea, yo estudio para tener un nivel más alto. No, estudias para darle a tu sociedad mejoras y apoyos que los lleven como tal en conjunto, como colectivo, a un avance y un progreso social. Eso es lo que dice Marx. Vamos a ver dentro de 15 días qué nos dicen las teorías funcionalistas acerca de la educación. ¿Hay alguna duda de lo que tienen que hacer en plataforma, chicos? No, a mí me quedó claro. Perfecto. ¿Alguien más? No. ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Sí, todo Eso es lo claro. que voy a poner así en pequeño la presentación porque me parece. ¿Sí estaban viendo mi pantalla o no? No se ¿Cómo? veía. Ay, a ver, vamos a ver si puedo. Ya ven que tuve un problema porque yo le estaba señalando en la pantalla, pero ya ven que hubo un problemita y por eso estaba yo feliz de la vida explicando. Tampoco me ven a mí. Está como.
pasmado, como bien dicen ustedes, y está tratando de entrar Carmen, pero creo que el hecho de que esté así como congelada la pantalla no lo permite. Bueno, pues esperando que no haya dudas, voy a dar por concluida mi sesión. En esta ocasión les pido que se vayan ustedes desconectando porque, como pueden ver, bueno, no pueden ver, pero yo sí puedo ver en este momento, no puedo dar por finalizado pues ni mi compartir pantalla, ni otras funciones. Pues por lo menos estamos ahorita Yaneli, Isabela, María del Carmen, Mayra y Nilsen, ¿no? Entonces, cualquier duda que tenga Carmen, por favor que se comunique conmigo. Muchísimas gracias y excelente descanso. Por favor, es muy importante el descanso de los días que nos den la próxima semana. Traten de terminar sus actividades este fin de semana para que verdaderamente descansen la próxima. Un abrazo y nos vemos en 15 días. Deseo que se encuentren muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.